Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando un contenido nuevo, que es características de la conquista del Río de la Plata. Para ello me gustaría que abran sus folletos de Historia y Geografía en la página 43 y 44. Entonces, con estas dos páginas estaremos trabajando el día de hoy. Primeramente, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Nuestro tema, características generales de la conquista del Río de la Plata. Vamos a conocer un poco qué es lo que es el Río de la Plata. El Río de la Plata vendría a ser el estuario formado por la unión del río Paraguay y Uruguay en el sur de América. A eso entonces se le llama el Río de la Plata, ¿verdad? A esa unión. Primeramente nos dice que al comienzo de la conquista la corona delegó gran parte de su autoridad a quienes otorgó título de adelantado, gobernador y capitán general. En ese entonces la máxima autoridad era la corona, quien era el monarca Carlos V. Este monarca era el que daba, vamos a decirle, una especie de adelantado, dice acá, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué significa la palabra adelantado? La palabra adelantado era para él una persona que tendría un poder específicamente, un poder de realizar cosas. Y este adelantado tendría que ser una persona que posea cualidades militares, que sea una persona leal por sobre todo, ¿verdad? Vamos a decir una persona que sea confianza del rey. Entonces a estos individuos se le otorgaba el título de adelantado. Bueno, Hernando Pizarro arribó a España con grandes cargamentos de oro y plata. Aquí estaremos mirando a varios conquistadores españoles y uno de ellos es Hernando Pizarro, ¿verdad? Hernando Pizarro entonces arribó con grandes cargamentos de oro y plata que trajo del Perú. Entonces esto hizo que el plan del rey se quedara atrás. ¿Cuál era el plan del rey Carlos V? Era llegar a las Islas de Especias, ¿verdad? Pero como la arribada de Hernando Pizarro con los cargamentos, entonces esto hizo un poco retroceder. Por medio de la capitulación otorgada a don Pedro de Mendoza, la capitulación vendría a ser, vamos a decir, un acuerdo firmado entre dos personas. Entonces, ¿qué pasó aquí? El rey firmó un acuerdo con esta persona, ¿para qué? Para que se le entregue los territorios del Río de la Plata hasta el Mar del Sur. Varios territorios que estaría a su cargo entonces, ¿verdad? Bueno, luego miramos donde dice primer adelantado del Río de la Plata. Por capitulación firmada entre Carlos V y don Pedro de Mendoza, dijimos, y recordemos un poco que la capitulación entonces era un acuerdo firmado entre ambos. Se firmó la capitulación entre el rey Carlos V y don Pedro de Mendoza, ¿para qué? Le otorgaba los títulos de adelantado, gobernador y capitán general por 2 vidas, es decir, con derecho de designar sucesor. Entonces, el rey Carlos le tuvo, como se dice, muchísima confianza a don Pedro de Mendoza. ¿Quién fue don Pedro de Mendoza? Don Pedro de Mendoza también fue un conquistador español y fue militar. Entonces el rey Carlos dijo, esta es una persona idónea para que pueda llevar el cargo de adelantado. Entonces realizó esa capitulación, ¿verdad? Firmaron entonces y pudo realizarse eso. Y le nombró gobernador, capitán, por 2 vidas. Eso quiere decir que don Pedro de Mendoza tenía derecho a ¿qué? A designar un sucesor cuando él ya no esté, ¿verdad? Él podía elegir a una persona que esté a cargo de eso, ¿verdad? En vez de él. Además, le otorgaba las funciones de alcalde perpetuo y alguacil mayor en la ciudad en donde residiere. Podía hacer reparticiones y administrar justicia, o sea que le dio varias funciones importantes a don Pedro de Mendoza. En una palabra, ejercer plenitud de los poderes político, militar, administrativo y judicial, como ya les había dicho. Todo con obligación específica de organizar la armada a su costa con 2000 expedicionarios, incluidos hombres, esclavos religiosos. Él tenía a su cargo entonces casi, vamos a decir, gran parte de toda la ciudad.
También decidía introducir al Río de la Plata 100 caballos y yeguas, además su mantenimiento por un año. Todos estos objetivos eran ¿con qué? Con que ellos vayan a realizar expediciones y traigan oro, plata, ¿verdad? Todo lo que también fundar varios fuertes, ¿verdad? Varios territorios, en nombre obviamente de la corona, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar cuál lo que era la misión de don Pedro de Mendoza. La misión de don Pedro de Mendoza tenía un objetivo primordial: la defensa geopolítica de la línea de Tordesillas. Como ya había mencionado también ustedes anteriormente con la profe Gloria, ya vieron el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es lo que era el Tratado de Tordesillas? El Tratado de Tordesillas era un acuerdo también firmado en donde había una línea imaginaria entre España y Portugal, ¿verdad? Para que no haya ese conflicto de yo quiero más territorio que vos, entonces se realizó una línea. Entonces, cada uno con sus territorios, era un acuerdo para que no haya más conflictos. Ese era el principal objetivo de don Pedro de Mendoza, ¿verdad? Defender eso. Bueno, luego dice fundación del fuerte de Santa María del Buen Aire. Acá vamos a ir mirando un poco algunas expediciones que él realizó y algunos fuertes que él fue fundando, como por ejemplo dice que salió del puerto de Sanlúcar, de Barrameda, y llegó al Río de la Plata fundando el fuerte de Santa María del Buen Aire. Vamos a decir, fue fundando varios fuertes. El fuerte de Santa María del Buen Aire es la actual ciudad de Buenos Aires, que está en Argentina. El primer asiento poblacional hispano fue cambiando a medida que los aborígenes guaraníes se cansaban de entregar víveres. Don Pedro de Mendoza entonces envió a Juan de Ayolas para que explorara hacia el norte. Como don Pedro de Mendoza tenía poder sobre varios pobladores entonces y varias personas que trabajaban otra vez a su cargo, él envió a Juan de Ayolas para que explorara el norte. Vamos a mirar ahora entonces cuál fue la expedición que realizó Juan Ayolas. ¿Quién fue Juan de Ayolas? Fue también un explorador español con el título de mayordomo de don Pedro de Mendoza. O sea que Juan de Ayolas fue una persona de confianza de don Pedro de Mendoza, por eso que le designó mayordomo. Y alguacil mayor. Asistió a la fundación de Buenos Aires, tiempo en que exploró el río Paraná. También nos dice que en su marcha fue interceptado por los caciques guaraníes de Lambaré, a quienes venció en la batalla. A raíz de esta situación se celebró una capitulación en la que los guaraníes se aliaron a los españoles reconociendo la autoridad de estos. Luego se fundó a orillas del río Paraguay el fuerte y puerto de Candelaria, donde dejó como lugarteniente a Domingo Martínez de Irala. O sea que vamos a decirle que ellos fueron explorando territorios, en los territorios donde llegaba, ¿qué hacían? Fundaban esos fuertes ahí y le ponían un nombre. Eso fue lo que hizo Juan de Ayolas también con otros exploradores. Pedro de Mendoza, en virtud de sus facultades, lo designó su sucesor como gobernador del Río de la Plata, encomendándole la misión de explorar el río Paraguay y la Sierra del Plata lo más que pudiese, hasta lograr hallar la mayor cantidad de metales preciosos o minas de donde provienen. ¿A quién otorgó esto don Pedro de Mendoza? A su mayordomo, Juan de Ayolas, quien era una persona de su mayor confianza. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Verdad? Bueno, vas a ser mi sucesor, vas a ser el gobernador y tú, vamos a decir, tu objetivo principal aquí va a ser que vos te vayas a recoger la mayor cantidad de metales preciosos que encuentres. Bueno, el 22 de abril, don Pedro de Mendoza, al no estar presente a Ayolas para el traspaso del mando, lo delegó provisoriamente a Francisco Ruiz Gavilán, ¿verdad? Ya que no estaba Juan de Ayolas para que formalmente le dé ese cargo, le dio provisionalmente a otro, ¿verdad? ¿Quién es? Francisco Ruiz Gavilán. Provisionalmente significa que todavía no hay así un documento escrito, ¿verdad? Fue nomás así de palabras, vamos a decirle, ¿verdad? Continuando con la búsqueda de una comunicación con el Perú, Ayolas continuó con su empresa hasta llegar a la actual Bolivia y cruzar por primera vez la región del Chaco. Tras todo lo acontecido, regresó al fuerte de Calendaria, el cual lo encontró abandonado.
Allí falleció tras un ataque con los aborígenes. Su sucesor como gobernador del Río de la Plata fue Domingo Martínez de Irala. Entonces, don Pedro de Mendoza tenía esa, vamos a decir, quería él nombrarle a él gobernador. Pero ¿qué pasó? Como Ayolas estaba en una expedición, no estaba en el momento en que debía ser firmado eso, entonces le puso a una persona, como se dice, como ya les había dicho, provisionalmente a Francisco, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ayolas con todas las exploraciones tuvo, volvió al fuerte, no encontró nada y se encontró con ¿quiénes? Con algunos aborígenes que eran, vamos a decir, carnívoros, eran rebeldes. ¿Y qué pasó? Allí le mataron y entonces como su sucesor quedó Domingo Martínez de Irala. Bueno, vamos a fijarnos un poco ahora en nuestro ejercitario. Podemos mirar un poco aquí que dice, para concluir la clase, y nos dice contexto. ¿Quién fue el primer adelantado del Río de la Plata? Recordemos entonces que el primer adelantado fue don Pedro de Mendoza, ¿verdad? ¿Cuál lo que fue la misión de don Pedro de Mendoza? Habíamos dicho que tenía un objetivo principal. ¿Cuál era su objetivo principal? Luego nos dice quién fue Juan de Ayolas, ¿verdad? Recordemos también que Juan de Ayolas fue el mayordomo, una persona de confianza de don Pedro de Mendoza, ¿verdad? Menciono las características principales de la conquista del Río de la Plata. ¿Cuál fue la principal característica, verdad? Luego el número 3, explico en qué consistió la capitulación firmada entre Carlos V y don Pedro de Mendoza. Habíamos dicho que era, vamos a decirle, un acuerdo, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, luego de terminar la tareita, me van a pasar para que pueda registrar. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Entonces, así vamos a ir ayudándonos, ¿verdad? Aquí también podemos fijarnos en estas imágenes, ¿verdad? De quiénes fueron esos, algunos adelantados, ¿verdad? De algunos lugares en donde estaban. Bueno, entonces, por hoy culminamos la clase y nos vemos la próxima. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.